Muy buenos días. Aquí estamos en la segunda serie sobre la electricidad. En la primera parte hubo una cita que muchos cuestionaron, especialmente para los escépticos. Aquí está el discurso directo. Actualmente no existe una definición clara de lo que es la electricidad. Así que hoy no podemos dar una definición clara de la electricidad. No creo que se deba bromear con la inteligencia de un científico de este calibre, pero hay que respetar el hecho de que se haya atrevido a hablar abiertamente de esto. Al fin y al cabo, no todos los días se oye eso de los dinosaurios de la ciencia que escriben nuestros libros de texto. Hablando de libros, hubo varios experimentos sobre electrostática en la primera parte, pero pocos prestaron atención a la contradicción fundamental. En cualquier libro de texto de física se puede encontrar un ejemplo de cómo se crea la electricidad estática al frotar un paño de lana contra la ebonita. Dice literalmente lo siguiente: los electrones fluyen del trapo de lana a la ebonita. Un exceso de estos electrones carga la ebonita negativamente. Parece claro y obvio. Pero ¿qué pasa con el hecho de que la ebonita es un dieléctrico? Unas páginas más adelante, en el mismo libro de texto, aprendemos que los electrones de los átomos dieléctricos están firmemente sujetos y no pueden moverse. ¿Qué observamos entonces cuando frotamos este desafortunado tubo con un paño de lana? Esta contradicción también se confirma con el experimento de colocar la carga en el condensador que mostramos en el último video. Hubo una demostración de un experimento que cualquiera puede repetir. Este experimento demuestra al 100% que la carga no se almacena en el interior del condensador, como afirma la física moderna, sino en el dieléctrico. Entonces, ¿los dieléctricos tienen alguna relación con la electricidad o no? Esperamos las opiniones de los expertos electricistas en los comentarios debajo del video. Ellos lo explicarán todo con seguridad. Y mientras escriben comentarios airados, he aquí una cita de uno de ellos, que ya no está entre nosotros. Esto es lo que dijo: han pasado 80 años y sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Qué es la electricidad? Ese electricista se llamaba Nikola Tesla. Y ahora vamos a tocar algunos conceptos básicos, por así decirlo, o más bien aquellos conceptos que de hecho se hacen pasar por básicos hoy en día. Estamos hablando de partículas y la principal, el electrón. Hoy en día los físicos hablan de ella como algo que definitivamente existe de forma objetiva. Por ejemplo, todos hemos oído hablar del microscopio electrónico, pero ¿quién dice que este microscopio solo ve electrones? Este dispositivo simplemente es capaz de distinguir las piezas más pequeñas. Todos hemos oído hablar de la cámara Wilson, pero en realidad nadie ha visto nunca el propio electrón. En realidad, solo existe el modelo físico aceptado por la ciencia que parece explicar los fenómenos físicos con mayor claridad en este momento. Vamos a resolverlo. En 1897, Joseph John Thomson anunció el descubrimiento del electrón al realizar su famoso experimento de los rayos catódicos. Más tarde, incluso ganó un premio Nobel por ello. Décadas después, llegó algo que antes estaba en todos sus hogares. Se trata de un televisor con cinescopio o tubo de electrones. Según los científicos, el principio de este dispositivo nos muestra concretamente lo que es un electrón. Pero eso no es del todo cierto. Imaginemos un modelo simplificado de cinescopio. Aquí está el cátodo y aquí el ánodo circular. Ahora conecta un simple generador de corriente eléctrica a todo esto y hace un cortocircuito. El generador es una estructura de conductores colocada en un campo magnético. Si se empieza a girar, se genera una tensión. Los científicos han descubierto que cuando se aplica un alto voltaje, algo en el tubo comienza a salir activamente en porciones individuales. ¡Ahí está, el electrón!, dijeron y empezaron a convencer al mundo de esto. Pero eso es lo raro. No nacen electrones en el generador. El dispositivo empuja a través de un circuito cerrado los electrones que ya están en el material del circuito. Pero en un tubo de haz de electrones se disparan continuamente, como una ametralladora. Lógicamente, los electrones deberían perderse. Se agotan con el tiempo, como una reserva de munición en un pelotón de fusilamiento. Pero vienen de alguna parte. ¿De dónde vienen? Y también resulta que en los metales, los electrones abandonan libremente sus núcleos y se mueven en masa de alguna manera bajo la influencia de la tensión aplicada de más a menos. Pero tarde o temprano, tienen que tener una crisis migratoria. Si así fuera, el metal cambiaría sus propiedades con el paso del tiempo cuando se hace pasar una corriente eléctrica a través de él. Pero los cables llevan siglos colgados y no les pasa nada. Otra cuestión que queda en el aire es cuántos electrones debe haber en una corriente eléctrica para que realice una determinada cantidad de trabajo. Por ejemplo, alimentemos una bombilla con una batería. Según la teoría, esto es lo que ocurre. Se supone que los electrones son arrancados de sus núcleos y llevados a lo largo del cable hasta la bobina de la bombilla, calentándola a muy altas temperaturas. Su objetivo es aumentar el número de fotones emitidos por la bobina, en los que se convierten los electrones, de modo que haya suficientes para proporcionar una iluminación completa. Pero permítanme preguntarles, ¿cómo es posible que una pequeña pila y el fino cable que la conecta a la bombilla produzcan una cantidad tan grande de electrones para convertirlos en fotones durante un largo periodo de tiempo? El circuito está cerrado. A esto hay que añadir un punto interesante de los libros de texto de química. Dicen que los electrones exteriores de un átomo son los responsables de los enlaces de valencia o químicos, es decir, en determinadas condiciones, un átomo se acerca a otro e interactúa para formar una molécula. Esta es la piedra angular de la teoría del enlace químico. La química no existiría sin ella.
Ahora echemos un vistazo a un libro de texto de física. Dicen que en los conductores, los electrones exteriores mal sujetados por el núcleo supuestamente se salen de sus órbitas y viajan ociosamente por todo el material. Por ejemplo, en un cable de cobre o de acero. Resulta que los químicos afirman que todos los electrones están perfectamente separados y son responsables de los enlaces químicos. Y los físicos, para explicar qué es una corriente eléctrica, dejan que los electrones floten libremente. Se ha declarado oficialmente que la velocidad de los electrones en el conductor de más a menos es 20 veces más lenta que la del caracol. Parecen vagos, no electrones. ¿Por qué callan los químicos ante un atropello tan flagrante? Tal vez no quieran relacionarse con los físicos porque es imposible conciliar estas tesis opuestas. El fotón tampoco es, por decirlo suavemente, tan suave como parece a primera vista. Cuando se calienta el metal, empieza a brillar. Los átomos pasan a un estado de excitación y emiten energía. ¿Y cuál de ellos empieza a moverse más rápido? ¿El propio átomo o el electrón? ¿Y por qué tiene que ir más despacio si se está calentando? La teoría es que cuando experimenta un frenazo, emite un quantum de luz. La ciencia no da una respuesta clara. Búscalo. Quizás deslumbres con tus conocimientos en los comentarios. Muy bien, dejemos la simple cuestión del brillo de la temperatura. Hay otra manera. He aquí una cita de un libro de texto. El mecanismo de encendido de un LED es fundamentalmente diferente al de una bombilla. Un LED es un contacto de dos semiconductores. En cada uno de ellos, los electrones solo pueden tener una determinada cantidad de energía, ocupando determinados niveles energéticos. Uno de los semiconductores tiene un nivel más alto que el otro. Cuando la corriente fluye en una dirección, los electrones saltan de un nivel de energía superior a otro inferior al pasar por el límite. El exceso se emite en forma de luz. No hay ningún tipo de calentamiento. Debe haber un umbral diferente para cada color, por lo que esta diferencia determina la frecuencia específica de la luz. Pero según esta teoría, no puede haber un LED blanco que emita en todo el espectro de frecuencias. ¿Qué es entonces el color blanco? La definición es que es un color con un espectro de radiación electromagnética de potencia uniforme en todas las longitudes de onda de la parte visible. Esto es lo que parece, pero aquí no observamos ninguna frecuencia fija, lo que debería ser en teoría según la fórmula. La energía del fotón está relacionada con la frecuencia a través de la constante de Barra. El espectro debe ser discreto. Volvamos a la calefacción. Hierro, 28 electrones. Al calentarse, todos los átomos se calientan a la misma temperatura. Estos 26 electrones deberían haber producido un espectro discreto al calentarse según la fórmula. Todavía no te han olvidado los cestos, esos laberintos teóricos que eran tan claros y sencillos en el colegio. Y esto no es todo. Echemos un vistazo a ese dispositivo. La característica distintiva de este motor, que se llama motor Milroy, es que carece de los imanes y circuitos que se encuentran en todos los motores convencionales. Es decir, el eje no es repelido por nada. Y lo más interesante es que cualquier tonto puede montar un motor así. Otro fenómeno de la física que es un hueso en la garganta de los científicos modernos es el efecto antigravitatorio Hutchinson. En 1979, este investigador canadiense pudo descubrir varios efectos interesantes. Su esencia es que cuando funcionan fuentes de alta tensión, como los generadores Van der Graaf o dos o más bobinas Tesla, se crea una zona específica. En esta zona, los objetos se elevan en el aire o se funden, en el caso de los metales o la madera. A veces las muestras de metal se desmenuzan o se transforman en algún otro metal. Y aquí hay otro efecto similar que ya hemos descrito en uno de nuestros videos de invención. En pocas palabras, Gennady Ignatiev creó una plataforma de 4 metros capaz de generar tal potencia de elevación que podía levantar una carga de 6 kilogramos mientras consumía 10 kilovatios de electricidad. De todo lo anterior solo se puede sacar una conclusión. El fenómeno sobre el que se construye toda nuestra civilización tecnocrática, por supuesto existe objetivamente, pero usarla no significa entenderla. La gente lleva utilizando la madera desde hace mucho tiempo, pero el hecho de que esté formada por células no se conoció hasta hace pocos siglos. Teniendo en cuenta que las contradicciones en las nociones físicas fundamentales son cada vez más numerosas, quizás no pase mucho tiempo antes de que se revise la imagen científica moderna del mundo, porque esta imagen se vuelve muy extraña. Inventaron un electrón, necesitaban el protón y el neutrón. ¿Y qué es lo que les pasa? Te lo contaremos en próximos episodios de nuestro canal. Configura las notificaciones y no te olvides de enseñar este video a tus amigos. Quizás alguno de ellos haya fotografiado con éxito un electrón y esté dispuesto a contarlo en los comentarios debajo del video. Hasta pronto. No podemos definir claramente qué es la electricidad. Aunque sea extraño, es un hecho. Y para escribir en una enciclopedia, ahora mismo, una enciclopedia eléctrica, es muy difícil definir la palabra electricidad. Es tan polifacética y tiene un concepto tan amplio.